Uno de los principales cambios que viene incorporado en la norma es que, aparte de lograr una mayor ductibilidad, lo nuevo del código también busca mejorar los procesos constructivos y evitar la saturación y la congestión del acero que se da muchas veces en la etapa de diseño y que complican la labor de obra. Utilizamos este gráfico para entender un poco mejor. En el caso de los elementos tipo wall, como los hemos visto, o muros, en nuestros cursos de tabs de muros de corte, lo que indica preliminarmente las investigaciones para este tipo de aceros de alta resistencia es que se puede reducir aproximadamente el 50% del acero en cuanto al respecto del grado 60 con el grado 100. Vemos acá la saturación que se maneja en este tipo de elementos. Vamos a revisar uno de los modelos de tabs de nuestro curso. Vamos a analizar un poco estos planos que corresponden a un edificio de 8 plantas, donde determinamos allí primordialmente algunas características. Vamos a mencionarlas brevemente. Recordemos que después de determinar en el ETABS y en las hojas de cálculo que entregamos, si se requieren el diseño de elementos de borde, que son los que tenemos acá, el programa nos determina la longitud mínima de estos elementos de borde y nos determina también pues los aceros que encontramos allí. Para este caso pues vemos el armado también como lo determina la norma nuestra. También hemos revisado un poco sobre ese tema, cómo viene armado, cómo se determina el armado o la incorporación de estos estribos en estos sentidos, en ambos sentidos. Y pues una vez que se determina este valor de la longitud del elemento de borde, pues procedemos a calcular cuánto es la cantidad de acero que tenemos allí. Sin embargo, pues acá vemos, esto hace parte de lo que explicamos con detalle en el curso, no me voy a detener mucho en él, solamente para mencionar que se hace la verificación y los chequeos del acero, recordando que este valor de 4200 corresponde al acero máximo que tenemos nosotros allí. Obviamente al cambiar pues permitirá que esta cantidad de acero que nosotros tenemos acá en ambos sentidos, tanto en los estribos como en el acero longitudinal, pues se reduzca de manera significativa, sobre todo la congestión que vemos en esta parte de los elementos de borde. En este caso, para este ejercicio pues solamente tenía muros en un sentido, no en dos, pero pues allí implicaría ver la congestión que tenemos en juntos sentidos y vemos pues cómo afecta en realidad esa congestión de aceros y cómo hacemos la reducción del armado de esos muros cuando vamos subiendo piso a piso y cómo pues van cambiando esta situación. Al ver este caso ya un poco más en detalle, pues vemos que justamente eso es lo que nos permite ese cambio entre el grado 60 y el grado 100 en los modelos. Veíamos para el caso que teníamos nosotros allí cómo se saturaban en cuanto a los estribos y la cantidad de acero que tenemos, porque para una misma sección, vemos acá las secciones son las mismas, la resistencia del concreto es la misma. Utilizamos una columna A con un refuerzo grado 60 como la que encontramos en todos los modelos que hemos diseñado y todos nuestros cursos que hemos aplicado en la norma colombiana también, con un refuerzo grado 60, pero también vemos el cambio tan significativo para un refuerzo de grado 80. Vemos que la sección es la misma, el concreto es el mismo, pero la cantidad de acero que tenemos allí pues obviamente se simplifica bastante. En ocasiones pues se excede del 4% del acero, lo que nos obliga a aumentar la sección de las columnas. Sin embargo, con estos aceros de alta resistencia pues tendremos que revisar, no sabemos todavía cómo queden ajustadas las resistencias o los porcentajes mínimos de los aceros de las columnas en los cambios que se avecinan para nuestra norma. Sin embargo, pues allí es importante identificar que al cambiar estas secciones, dejando mínimo el 1%, con esta cantidad de acero tendremos secciones más pequeñas para poder trabajar. Sin embargo, aquí quiero hacer un paréntesis y es el siguiente, voy a referirme a nuestra norma NSR 10. Vemos en este caso que en el capítulo 21, los requisitos del diseño sismo resistente, allí viene claramente definido pues que hay unos parámetros de las normas
americanas y demás, que ya lo hemos estudiado con detalle en otros cursos de asesorías educativas, y vemos también algo importante allí como lo que sigue. Dentro de todo lo que hemos visto acá en la norma, pues aparecen diferentes secciones para capacidad de disipación especial de energía, mínima y moderada, y vemos en esta tabla que encontramos acá, que solamente la voy a mencionar, ya hemos visto y explicado en detalle cada uno de estas características que encontramos acá y la capacidad de disipaciones que se requiere para cada una de las zonas sísmicas. Entonces vemos que en los elementos de pórtico, para el caso de C215, que es uno de los que vamos a revisar, y encontramos que los elementos sometidos a flexión, a carga y carga axial pertenecientes a pórticos, pues viene con unas características importantes allí. Hablando de las columnas, nos menciona que la menor dimensión de la sección transversal medida en línea recta a través del centroide geométrico no debe ser menor de 300 milímetros, es decir, 30 centímetros, y no pueden tener una dimensión menor a 0,25 para elementos con forma TC o I, y que el área mínima no debe ser menor de 0,09 metros cuadrados. Entonces, ¿qué nos indica esto? Que al tener concretos de mayor resistencia y condiciones de acero como las que ya hemos mencionado, seguramente estas dimensiones pueden cambiar. Estas dimensiones que tenemos aquí, posiblemente se presente una condición en la que para concretos de alta resistencia, porque en esta condición no se menciona que tenga que ver algo el concreto, la resistencia del concreto y del acero, pues obviamente se podrán reducir. Vamos a revisar las características en las que se puedan disminuir estos valores mínimos que tenemos nosotros allí. De igual manera, pues revisando un poco más adelante, en cuanto a la resistencia mínima, a la flexión de las columnas, pues también vamos a encontrar valores como el acero, donde nos aparece que el área efectiva de acero no debe ser menor que 0,01 el área bruta de la columna, ni mayor que 0,04 el área de la columna. Entonces, si tenemos aceros de alta resistencia, pues seguramente podríamos reducir, como lo mencionaba antes, la sección de la columna, y podríamos reducir los valores del acero que habría que definir en este rango como los aceros mínimos y máximos que tenemos allí. En el caso de tener condiciones donde superamos el 4%, pues obviamente sabemos que mejor colocar concretos de mayor resistencia, y al tener aceros de mayor resistencia, pues obviamente podemos mantener una misma sección de columna como la que tenemos acá. Podemos tener la misma sección de columna con aceros de mayor resistencia y que nos permitiría la maniobrabilidad, no solamente el manejo en la obra, sino también el manejo y en el diseño que tenemos para nuestra edificación. Entonces vemos que este es uno de los factores más importantes y más relevantes, no solamente para el diseño de elementos tipo wall, sino también para las condiciones de los elementos básicos de la estructura, sobre todo la congestión en los nudos, como vamos a ver más adelante, los nudos y las conexiones donde se presenta pues gran cantidad de congestión por el acero que se maneja allí. También es importante mencionar que al usar los aceros de alta resistencia y concreto de alta resistencia se ganará área al reducir las secciones de los elementos. Un ejemplo claro pues serían las columnas que ya acabamos de mencionar. Vemos acá, vamos a utilizar este gráfico acá para brevemente revisar algo. En esta gráfica encontramos el área requerida de la columna AG en función de la resistencia de la barra de refuerzo, resistencia a la compresión del hormigón F'C y la cantidad del refuerzo longitudinal AST. Entonces vemos en esta gráfica la relación del acero longitudinal respecto del área bruta de la columna, recordando que va desde el 1% hasta el 4%, y vemos que para este caso, donde tenemos el área de la columna, es decir, la misma área de columna, y aquí vemos pues la carga, vemos cómo cambia la gráfica cuando utilizamos, vemos la línea continua, es acero,
de FY igual a 60 y FY con grado 80. Entonces vemos cómo la línea punteada lo que nos indica es que para unas mismas condiciones de carga y teniendo un acero mínimo y máximo, pues lo que nos va a dar son valores mucho más pequeños, secciones más pequeñas de columna, que es lo que tenemos nosotros en esta gráfica. Entonces vemos la importancia, vemos la diferencia entre estos dos aceros, obviamente el que tiene mayor resistencia, que es la línea punteada, y el de menor resistencia, que es la línea continua. Entonces podemos encontrar y tener secciones más pequeñas de concreto, obviamente, para unos porcentajes similares de acero.